representa necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, amigos, amigas, hermano, hermana en Cristo, a otro tiempo más, otra semana más que el Señor nos regala para compartir la Biblia hoy. Le damos gracias al Señor por este tiempo que estamos compartiendo su palabra, la bendita palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar con este lindo programa, 3 bloques bien interesantes que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias por estas ondas radiales, Señor, que llegan al corazón de todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación y el perdón de pecados que tenemos en Él. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, que nos ha sellado y nos va perfeccionando, como dice tu palabra, hasta el día de la posesión adquirida, hasta el día que estemos con Cristo. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pido por cada corazón, por cada alma, por cada espíritu que escuche este tiempo, este programa, la Biblia hoy, Señor, que sea tu palabra la que nos transforme. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con este primer bloque, y lo hemos titulado Participación en la Iglesia. Participación en la Iglesia, una de las características que vemos en este último tiempo, ¿verdad? Desde hace unos 10, 15 años para aquí, vemos que cuando los niños crecen un poco, son teenagers, son adolescentes, muchas veces cambia la dinámica de la familia en cuanto a la asistencia a la iglesia. Hay veces que los jóvenes prefieren un lugar donde haya más diversión en lugar de la palabra de Dios. Hay veces que los jóvenes o los niños prefieren un lugar donde se juegue más, donde no haya tanta, a lo mejor, palabra, ¿verdad? Donde no haya tanta presión con que escuela dominical, que esto, que aquello. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, justamente aplicando la palabra, la Biblia hoy. Vamos a aplicarlo a este tema tan importante. ¿Qué pasa con la participación en la iglesia, en la familia de Cristo? Déjeme decirle que hay una estadística que el porcentaje de adultos estadounidenses que se identifica como cristianos ha bajado del 86% en 1990 al 77% en el año 2001. Las últimas estadísticas hablan de que el adulto cristiano, que se llama cristiano nacido de nuevo, en Estados Unidos, solamente el 60% concurre a la iglesia a recibir la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Desde su creación, a través del derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés, ¿se acuerda ahí en Hechos capítulo 2? Siempre la iglesia de Cristo ha sido un lugar de motivación, un lugar de sanidad espiritual, emocional, familiar, y ha sido un lugar donde los niños, las familias, los jóvenes crecen espiritualmente. Muchos cristianos, encontramos nombrados en las cartas de Pablo, tenían en su propia casa y su propia familia como lugar de estudio de la palabra de Dios. Allí en Romanos 16:5 encontramos el saludo de Pablo a Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa. Romanos 16:10, la casa de Aristóbulo. Era un lugar donde no solo se enseñaba la palabra, sino que también había ese oasis, ¿verdad?, de oración, de preocupación del uno por el otro, exhortación de los unos a los otros. Fíjese qué lindo lo que dice ahí, Hechos 16:5. Dice que así las iglesias se fortalecían en fe y crecían en número día tras día. ¿Qué pasó con la iglesia de Cristo?
en estos últimos 2000 años, por qué estamos encontrando últimamente esta reacción, este rechazo a ser fieles a una iglesia local, a participar, a levantar ministerios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué como cristianos se nos motiva, por otro lado, a que toda la familia participe en la vida cristiana? Porque es importante, aún para la vida social de cualquier comunidad, que la familia sea parte de una iglesia local. Bueno, hay el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es un comando en el griego, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos reconocer, por otro lado, hermanos, hermanas, que muchas veces como comunidad espiritual sufrimos divisiones, enfrentamos problemas, pero aún así, con toda la tristeza, con toda el desánimo que puede provocar un problema grave en una iglesia evangélica, aún así es mucho mejor participar como familia, recibiendo la palabra de Dios y siendo parte de proyectos cristianos, que estar aislados y dejar que nuestros hijos sean moldeados por las entidades educativas seculares. Usted y yo sabemos, como hombres y mujeres de Dios, que el sistema del mundo está en total conflicto con la enseñanza de la Biblia. Cada vez lo vemos más, cada vez lo vamos a ver más. Es el tiempo final, el Señor está cerca. Como compartimos alguna vez, estamos en los tiempos de la Odisea, ni fríos ni calientes. ¿Qué podemos esperar de aquellas entidades seculares, verdad? Que guían la vida de nuestros hijos, aún nuestras propias vidas. Si estamos como adultos mayores ya tomando clases en college, en universidades, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder pretender que esas entidades seculares eduquen a nuestros hijos con bases bíblicas. Déjeme decirle, ya eso no va a suceder. Nosotros decidimos qué tipo de vida moral pretendemos enseñar a tu familia y a la mía. Lo que usted o yo no hagamos en esta área, siempre alguien más se va a ocupar de hacerlo. Casi siempre con resultados realmente tristes para la vida del desarrollo de los hijos, principalmente. Vamos a algunas estadísticas. Y esto no es algo, ¿verdad?, que decimos como pastores para que la familia siga concurriendo o sea más activa en la iglesia. Son estadísticas de este lugar, esta universidad que se llama Barna, que es una universidad cristiana y lleva adelante estadísticas en cuanto a todo lo que se refiere al crecimiento en la fe y cómo está actualmente la palabra de Dios motivando y transformando vidas o no. Algunas estadísticas dicen que las familias que asisten juntas a la iglesia y tienen una fe activa suelen estar más unidas al enfrentar situaciones de conflicto. Qué interesante. Los niños rinden mejor en la escuela y tienen menos posibilidades de caer en delitos graves. Esto es estadístico, no es algo con que decimos como líderes. Segundo, otra estadística, los padres que participan en una iglesia local están dando y dan un ejemplo que tarde o temprano hará que sus hijos lo sigan en la vida adulta. Cómo van a enfrentar tragedias, cómo van a enfrentar problemas, cómo van a enfrentar un medio hostil a la palabra de Dios. La estadística dice que los padres que muestran un compromiso con sus hijos de concurrir y servir en una iglesia local, los niños, los jóvenes en el futuro van a tener una mejor o van a aplicar la sabiduría de la palabra de Dios y el ejemplo de sus padres cuando tengan que tomar decisiones. Otra estadística, los padres que encuentran el balance correcto entre la vida familiar y la escuela y las actividades de la iglesia, permiten que sus hijos, por otro lado, también vivan una vida balanceada emocionalmente. Van a poder ejercer la fe
el amor al prójimo, responsabilidad, poder perdonar más fácil y por supuesto saber organizar su tiempo de manera sabia. ¿Y por qué es importante la estadística? Es importante porque nos muestra realmente cómo estamos como mujer y varones de Dios, cómo estamos relacionados con la fe y con la iglesia. Déjenme leerle esta estadística también del Instituto Barna. Y hermana, en la fe debemos realmente felicitar a cada mujer cristiana, porque la estadística dice que sirven mucho más que los hombres en la iglesia local. Fíjese algunas estadísticas. Asisten a la iglesia un 29% más, mujeres cristianas. Son voluntarias en la iglesia un 33% más. Participan en el discipulado 100% más que los varones. Participan en la escuela dominical un 57% más. Forman parte de grupos reducidos de estudio un 54% más que los varones. Donan dinero a la iglesia un 23% más que los varones, aún contando los líderes. Comparten su fe con otros un 29% más que el varón cristiano. Y por último, discipulan a otros un 49% más que los varones. Esos son datos, hermanos, hermanas, estadísticos. Estamos hablando del año 2000, 2005, ¿verdad? Fue hecha esa estadística. No tenemos una estadística actual, pero sí estamos viendo, por eso el tema de este bloque, la Biblia hoy en cuanto a participación en la iglesia, estamos viendo que hay un desánimo, hay una falta de responsabilidad. Como pastores muchas veces no entendemos si está relacionado con la gran motivación que tiene esta sociedad de que tengamos más. No sabemos si aún las familias cristianas a veces caen en esa, o caemos en esa lucha, en esa carrera por tener, ya sea preparar para el futuro, preparar el college de los niños, preparar tener la casa en el retiro, preparar el terreno o la casa en nuestros lugares que hemos nacido, enviar dinero a familiares. No sabemos, todavía yo como pastor no he podido identificado varias opciones, pero la principal de por qué estamos viendo un desánimo y una falta de compromiso con la iglesia de Cristo todavía no he podido encontrar ese punto principal de por qué decimos esto es lo que está pasando. Pero vamos a dar algunos pasos prácticos, no nos quedemos con lo que está sucediendo. Vamos, así como la palabra siempre nos motiva a que todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Vamos a dar algunos pasos prácticos. Primero, no nos cansemos de orar por la familia. Hermano, hermana, en la fe, ore durante la semana, que ese día domingo por lo menos, que es cuando más les cuesta a veces a los jóvenes concurrir a la iglesia, o jóvenes adultos, ¿verdad? Los que antes a lo mejor iban con papá, con mamá, con los hermanos más chicos a la iglesia, ya no lo hacen. Tengo esta actividad, voy a ir a la playa, voy a hacer esto. Oremos durante la semana para que el Señor no permita que el mundo o el yo de la persona, del joven o el mundo de maldad motive a ese corazón a dejar de participar ese día domingo próximo en recibir la palabra de Dios. No se canse de orar. Una semana, 2 semanas, un mes, un año, lo que lleve, el tiempo que lleve. Debemos volver a arrancar de las manos del enemigo a nuestros jóvenes en cuanto a no querer participar en la iglesia y seguir recibiendo la palabra de Dios. Hay un tema muy importante que a veces dejamos de lado. Hay veces que nos enfocamos en lo que está sucediendo en el momento, no quiere ir o no quieren ir a la iglesia mi esposo, y si mi esposo se queda, los niños se quedan, no quieren ir tampoco. Vamos a identificar un poquito esto. Debemos identificar cuál es la resistencia de por qué algún miembro de la iglesia no quiere concurrir. Identifique cuál es la resistencia de algún miembro de la iglesia, o de la familia, perdón, de por qué no quiere concurrir a la iglesia. Vamos a ver un poquito el tema de los adultos. ¿Cuál es la resistencia del papá o la mamá, o el tío o la tía, que como familia, a lo mejor ya grande, numerosa,
por años se congregaban en la misma iglesia, los hijos, los sobrinos, los nietos veían a toda su familia aún extendida ir a la iglesia a buscar la palabra de Dios. La resistencia a ir a la iglesia es causada por algún problema personal que el adulto ha tenido con algún miembro de la iglesia o con algún grupo de líderes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está utilizando la autoridad de las Escrituras correctamente cuando se predica? Porque muchas veces echamos la culpa al oyente, ¿verdad? Al hermano, a la hermana en la fe que viene a escuchar la palabra de Dios. Muy pocas veces nos hacemos esta evaluación como líderes. ¿Estamos realmente usando la autoridad de las Escrituras de manera correcta cuando estoy predicando? ¿Estoy manipulando la congregación? ¿Estoy manipulando a alguna familia o algún grupo que está con algún problema o que está desviándose un poquito de su crecimiento espiritual? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué un adulto de mi familia no quiere ir? Alguno no quiere volver a la iglesia por un pecado profundo, tal vez. Eso también debemos tenerlo en cuenta, hermano, hermana. No digamos simplemente no quieren ir porque está enojado. Bueno, si está enojado hay que hablar con los pastores, hay que hablar con los líderes. Si alguien no quiere volver a la iglesia por un pecado profundo, debe arrepentirse ya. Debemos hablar con los pastores también. Ese joven, ese varón, esa mujer debe arrepentirse rápidamente y volver a recibir la palabra de Dios. Vamos un poquito a los jóvenes. Hay muchas veces que los jóvenes se sienten aburridos en la iglesia. A lo mejor la iglesia es pequeña, a lo mejor no hay muchos jóvenes para compartir, pero hermano, hermana, déjeme decirle que no es causa para que la familia deje de congregarse. Por lo menos con mi esposa, el caso de familias que hemos visto, que se han movido de iglesia, porque alguno de los jóvenes decidió irse, porque le gustaba otro lugar, porque había más charlas en cuanto a verdad, no tanto la Biblia, vamos a hablar de lo que pasa actualmente, vamos a salir, vamos a ir al picnic, vamos a compartir tiempo, más que mostrarle a los jóvenes lo que la palabra de Dios les quiere enseñar. Hemos visto que hay veces que cuando una iglesia quiere compartir la palabra de manera correcta, hay jóvenes que prefieren cambiar de lugar porque no quieren comprometerse. Déjeme decirle que, hermano, hermana, si usted está permitiendo eso, lo que hemos visto nosotros en la experiencia, familias que se mueven porque un adolescente decide hacerlo, hemos visto que no pasa más de un año y toda la familia deja de congregarse, lamentablemente. Aunque es bueno participar en un grupo cristiano, de jóvenes que sea divertido y alegre. Si tengo que elegir entre la alegría o que mi hijo o mi hija esté contento porque está alegre en la iglesia y la enseñanza bíblica, si tengo que elegir en esa balanza, siempre debemos preferir que nuestro hijo, nuestra hija, nuestros nietos reciban lo último, porque es la palabra de Dios lo que le va a dar la sabiduría, el entendimiento, el poder para tomar decisiones que sean correctas en su vida. Y cuando sea adulto, es la aplicación de la palabra de Dios la que lo ayudará a sobrellevar las dificultades, las tragedias. Y aunque cometan malas decisiones, como todos hemos cometido, la palabra de Dios les va a hacer recordar, el Espíritu Santo les va a hacer recordar que Jesucristo nos ha salvado por gracia, no por obras, y ellos van a recordar esos versículos que motivan a cada uno de nosotros cuando pecamos, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que volvamos al Creador de la vida, a Cristo Jesús, y Él es justo y fiel y verdadero y poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos compartido un poquito en este primer bloque la primera parte de congregarnos como familia. Vamos a ver si el Señor lo permite la semana próxima. Consejos prácticos. Vamos a seguir dándole ideas para que usted, hermano, hermana, abuelo, abuela, pueda tener algún tipo de mecanismo, algún tipo de herramienta para motivar a otros a seguir concurriendo como familia a recibir
la palabra de Dios. Volvemos, si el Señor lo permite, después de estos anuncios. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor que aquí estamos, amigo, amiga, hermano, hermana. Aquí estamos compartiendo la palabra de Dios, la Biblia Hoy. Qué lindo tema nos permitió el Señor compartir antes, ¿verdad? Ojalá que la semana próxima usted pueda estar también listo para recibir la segunda parte de cómo motivarnos a congregarnos como familia. Vamos a estar viendo un poquito lo que es el crecimiento en la vida cristiana. Hay veces que nos preguntan, pastor, ¿cómo puedo saber que he crecido espiritualmente? ¿Qué puedo sentir o qué necesito sentir? ¿Qué me tiene que mostrar el Señor para que yo pueda entender que estoy haciendo lo que Él me pide? Y claro que es muy amplio, ¿verdad?, los consejos que podamos dar, pero hay un versículo, si usted me quiere acompañar, en 2 Corintios 13:11, hay un versículo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó, y que todos los verbos que están ahí en el versículo 11 son todos comandos en el griego. No es que Pablo dice, si quieren háganlo. Pablo está diciendo, te comando, el Señor te comanda que hagas esto. Y fíjese en 2 Corintios 13:11, el Señor a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo demás, hermanos, acá empiezan los comandos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué interesante que hay versículos, ¿verdad?, que por supuesto que es difícil aprenderse toda la Biblia o el Nuevo Testamento de memoria, aunque hay gente que lo hace y lo sabe. Pero hay veces que un solo versículo, leído en el momento justo, en el momento de necesidad, en el momento a lo mejor de prueba, como un solo versículo puede modificar la vida del creyente, del cristiano, de aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Fíjese que lo primero que dice Pablo, el primer comando, por lo demás, hermanos, tened gozo. Fíjese lo que dice ahí Nehemías 8:10, ahí en el Antiguo Testamento, dice, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, les dice Nehemías, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías junto con Esdras acababan de leer el libro de la ley, y el pueblo, cuando Nehemías y Esdras le dicen finalmente ya leímos el libro, ya nos arrepentimos, vayan a disfrutar como familia de Dios, vayan como pueblo de Dios a disfrutar, no querían ir, porque decían, se ha leído el libro de la ley, hemos pecado tanto y no lo sabíamos.
Sin embargo, el Señor les comanda y les dicen, vayan y gócense, porque el gozo de Jehová es la fuerza que ustedes tienen. Ahí en Jeremías 31:12 dicen, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿De qué gozo nos está hablando Pablo? Que debemos tener aún en la tribulación, aún en la prueba. Fíjese que es clave lo que leímos de Nehemías 8:10. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No está hablando de andar con una sonrisa cuando no lo sentimos, eso sería hipocresía, aún como cristianos. Está hablando de aún en la tristeza, aún en el desánimo, aún en ese tiempo, en ese valle, hermano, hermana, que a veces pasamos como hijos de Dios. Volvamos a la palabra, recordemos que el gozo final es saber que si el Señor nos lleva a su presencia en este momento, tenemos una eternidad con Cristo. Ese es cuando la palabra habla de ese gozo que debemos tener como creyentes, es ese gozo último, ese gozo final. Aunque todo terminara, aunque todo se acabara, usted y yo tenemos esa tremenda bendición de saber dónde vamos y quién nos espera por toda una eternidad. Ahí Juan 16:22. El Señor mismo le dice a los discípulos, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La segunda palabra o el segundo verbo que les pide en comando Pablo a los corintios es perfeccionaos. Y la palabra en griego, hermanos, es catartizo. Y se relaciona con el caminar cristiano de cada día. Incluye también el proceso de santificación, es decir, desde el momento que usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, comenzamos un caminar cristiano que se llama santificación, separados para servicio a Dios. Cuando Pablo dice perfeccionaos, les dice sigan orando, sigan estudiando la Biblia, sigan participando en el cuerpo de Cristo. Esa es la manera, a través del fruto o los frutos que demos, utilizando nuestros dones en la iglesia local o en la comunidad. Ahí es como vamos a entender que nos estamos perfeccionando en el proceso de santificación por el que hemos sido separados para Dios. La palabra también habla de poner en orden. Y está en un tiempo y en una voz, ¿verdad? En el original, que nos habla de que es una acción continua. Me tengo que perfeccionar de una manera continua. Está en una voz pasiva el verbo. ¿Qué significa esto? El Señor es el que actúa sobre mí. Él me da toda la posibilidad de perfeccionarme, pero yo finalmente puedo decidir hacerlo o no hacerlo. Por eso es un comando. Te comando que te perfecciones en Cristo. No hay manera de volver atrás, hermanos, ahora. No hay manera de desviarnos a derecha o a izquierda. Poner en orden nuestra vida. Habla de poner en orden primero mi vida personal y luego mi vida de relación. Dejar los malos hábitos, poner prioridades espirituales, pedir perdón, dejar la amargura, poner en orden nuestra vida. El verbo perfeccionaos también habla de volver a la condición, restaurar a la condición anterior. ¿Cómo estabas cuando llegó a lo mejor una prueba difícil? O si estás pasando en este momento una prueba difícil. ¿Verdad que aunque ahora a lo mejor hay un poco de tristeza, de temor, de duda, hasta puede haber un poco de falta de fe? Pero el apóstol Pablo dice, recuerden cómo estaban antes de esta prueba. Recuerden que estaban con gozo. Recuerden que aún ahí, ni allí ni ahora, el Señor los va a dejar. El verbo perfeccionados ahí también está relacionado, hermano, con equipar, con ajustar. ¿Cómo ajusto mi mente ahora como hijo de Dios? Romanos 12:2 nos dice la palabra que el apóstol también Pablo le pide a los romanos que perfeccionen, que transformen la renovación de su mente, que se transformen al pensar, al decidir, al actuar. Habla también de ajustar lo que comparto, lo que escucho, en qué pongo mi tiempo.
Equipar mi mente para tomar decisiones que agraden a Dios y traigan bendición a mi vida y a mi familia. Y fíjese que ya hemos visto un montón de cosas en las que podemos evaluarnos ya hoy, cada uno de nosotros, si estamos creciendo en la palabra de Dios y en nuestra vida espiritual. Tened gozo, perfeccionaos. Significa también ajustar mi vida para establecer metas confiando en el poder de Dios, no en mi poder ni en el poder del hombre o de los que me rodean. El tercer verbo es consolaos. También está en una voz pasiva, en un tiempo presente, y es una acción continua. La acción actúa sobre mí. La consolación del Señor está constantemente, hermano, hermana, en tu alma, en tu espíritu, a través del Espíritu Santo. El problema es que hay veces que no lo aplico, no me refugio en el Señor en el peor tiempo de la prueba. Entonces esa acción que está lista para actuar en mis decisiones, en mi alma, en mi espíritu, en mi fe, no dejo que trabaje. El Espíritu Santo es un caballero, por ahí dijo alguien, nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. El permitir que seamos consolados por Dios es una de las áreas donde usted y yo debemos permitir que el Espíritu Santo lo haga. Cuando dice que nos consolemos o consolaos, por supuesto, a través del Espíritu Santo, ahí en Hechos 28:20, si usted me quiere acompañar a Hechos 28:20, dice la palabra de Dios en Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. El apóstol Pablo, ya prácticamente despidiéndose, o en su llegada a Roma, de alguna manera está diciendo, hay una cadena que nos ata a Dios, pero no una cadena para ser esclavos, sino para vivir en libertad cristiana. El apóstol Pablo lo presenta o lo representa a través de una cadena, el Espíritu Santo en nuestra vida. Él está siempre listo para consolarnos. Pero hay veces que nosotros, por nuestro propio yo o nuestra propia autopiedad, ¿se acuerda? Elías, después de sacrificar a 450 profetas de Baal, termina metido en una cueva porque una mujer impía, a más de 600 millas de distancia, había dicho que al otro día le iba a mandar cortar la cabeza. Cuando dice, consolaos, el Espíritu Santo, hermano, nos va a motivar a cada uno de nosotros a buscar ayuda también. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de que oren por nosotros, para que recibamos consolación, a través de la obra del Espíritu Santo, por la oración de otros en mi vida. Hay veces que nosotros podemos frenar la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Recordemos que alma es emociones, intelecto, la voluntad y la conciencia. Pero a través de la oración de otros, mi alma puede cambiar. Mi espíritu otra vez puede permitir que el Espíritu Santo me consuele en la prueba, que me conforte en la prueba. ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Bueno, tened gozo, nos dice Pablo, perfeccionaos, consolaos, y seguimos con sed de un mismo sentir. Está en un tiempo estos dos verbos, ser y sentir, que nos habla que es una acción continua también, pero en este caso yo inicio la acción. Está en un tiempo presente, es continuo, pero está en una forma masculina. Yo inicio la acción. Es un comando, pero yo inicio la acción. ¿Y de qué está diciendo Pablo? No cambien de opinión ante la prueba. No cambien de opinión ante la duda. Sean de un mismo sentir. Sigan siendo guiados, sigan pensando en Cristo, en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. No se desvíen. No dejen de sentir lo que siempre sintieron a través del poder de Cristo y de su preciosa y perfecta palabra. El apóstol Pablo está comandando y diciendo, no te desvíes de lo que la Biblia te ha enseñado y te comanda, pero aún así, la acción acá de ser de un mismo sentir y no desviarnos de la fe por la prueba, cae sobre nuestra decisión.
Otra vez, el Espíritu Santo es un caballero, no va a hacernos hacer algo a la fuerza o con condenación o obligándonos. El Espíritu Santo va a tratar de que nuestras decisiones, nuestras emociones, que nuestro corazón, que nuestra alma siga siendo guiada por la palabra de Dios. Por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Fíjese lo que dice ahí el Salmo 34:14. Si me quiere acompañar, hermano, hermana, amigo, amiga, que tengas la Biblia a mano, 34:14, el Salmo dice: apártate del mal y haz el bien. En hebreo son comandos también. Busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Leemos ahí en Juan también, 14:27, ya para ir cerrando este bloque, en cuanto a cómo estamos en nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento cristiano. 14:27 de Juan. La paz os dejo, este es el Señor Jesucristo hablando. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Otro comando, ni tenga miedo. Y fíjese qué precioso cómo termina el apóstol Pablo, el verso 11. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es una promesa también tremenda de parte de Dios. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Hay veces que buscamos cosas tan extensas, ¿verdad? Y no, a veces nos vamos a dos extremos. O pensamos que estamos haciendo todo bien y entonces muchas veces ahí nos alejamos de la palabra, ya no nos congregamos tanto, total como ya estoy tan espiritual, no necesito mucho, ¿verdad? Me puedo ir a lo mejor al otro lado. Como ya pequé, como ya me alejé, como ya no sé cómo volver, entonces ¿para qué voy a tratar o seguir tratando de crecer espiritualmente en mi vida cristiana? Hoy hemos visto que tener gozo, perfeccionarse, consolarse, esos tres primeros comandos de parte de Pablo, el Señor ya los pone en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está listo para darnos gozo, para perfeccionarnos, para consolarnos. Nosotros le permitimos que actúe en nuestra vida diaria o no. Ahora, sed de un mismo sentir depende de nosotros. Nosotros decidimos si vamos a tomar esta prueba, esta tribulación, esta ansiedad, esta a lo mejor oración que no es contestada por tiempo. Hay veces que la gente se desanima por oraciones que no son contestadas rápidamente. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero sed de un mismo sentir también está aplicado, hermano, hermana. No te alejes. No importa lo que esté sucediendo. No te alejes de la palabra de Dios. No te alejes de la congregación. No te alejes de la oración. Y fíjese que termina Pablo diciendo: y vivid en paz. ¿Cuál es la promesa con la que termina el versículo 11? Y entonces, es como si dijera Pablo: el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gloria a Dios, creciendo en la vida cristiana. Vamos a unos pequeños anuncios, hermanos. Si el Señor lo permite, volvemos con el último bloque de este día en la Biblia hoy. Regresamos con más en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558. 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos.
tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente, hermanos, hermanas, amigos, amigas de La Biblia Hoy. Vamos a compartir este último bloque que también va a llevar 2 programas. Lo vamos a completar, si el Señor lo permite, en el próximo programa. Pero es importante, hermanos, que hablemos de algo relacionado con el valor de la vida humana. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a hablar un poco relacionado con el valor de la vida humana, con lo que es el aborto, cómo toma el Señor, cómo toma el Creador, cómo toma la palabra de Dios esta práctica tan cruel, ¿verdad? Con la que ninguno de nosotros, como hijos de Dios, estamos y no deberíamos estar de acuerdo, ¿verdad? Vamos a estar entonces compartiendo el valor de la vida humana, la parte 1, y vamos a comenzar leyendo Génesis 1, 26 y 27, y dice Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto que hemos leído? ¿Qué significa no solo para la creación, sino para el cristiano? Algunos han visto en ello que el hombre comparte con Dios ciertos atributos de su carácter, del carácter de Dios, o capacidades. Racionalidad, creatividad y por supuesto la espiritualidad. Recordemos que dice la palabra que Dios se paseaba en el jardín del Edén con Adán y Eva. Pero la Biblia, hermanos, enfatiza que más allá de lo que podemos hacer o de los deberes que Dios nos ha asignado, como lo hizo con Adán y Eva, está por delante lo que somos como creación. No vamos a enfocarnos tanto ahora en lo que significa para el cristiano, porque nosotros ya sabemos lo que somos en Cristo, ya sabemos lo que está bien, ya sabemos lo que está mal. Este bloque o lo que estamos leyendo es para informarnos cómo debemos enfrentar a aquellos que dependen o que defienden, lo que es la vida humana no vale nada. Ya sea a través del aborto, a través de no darle el mismo valor en la vida humana a un ser discapacitado, ¿verdad?, que nace. Nos va a dar las herramientas para poder entender cómo debatir, aun cuando nuestros hijos o nietos o alguien de la familia ha cambiado de opinión y ahora cree que es posible llamarnos creyentes o que es posible quitar la vida y no pagar de alguna manera un precio delante del juicio de Dios. La imagen de Dios que le fue dada al hombre en el momento de su creación fue transferida de generación en generación. Eso es lo que hace que toda la vida humana tenga una dignidad y un valor único. No depende de lo que hacemos, sino de lo que somos por creación. Por supuesto que la palabra de Dios nos enseña y nos da los lineamientos para vivir una vida que agrade a Dios, una vida eterna, una vida que los pecados puedan ser perdonados en Cristo. No estamos hablando de que podemos hacer lo que queremos. Lo que estamos queriendo decir es que por el solo hecho de nacer como creación de Dios, debemos dar valor a esa vida. Lo primero que vamos a compartir es que cada uno de nosotros somos seres dependientes. No nos hacemos a nosotros mismos, no somos individuos autónomos, fuimos creados a imagen de Dios. Y por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra humanidad, está relacionada con la dignidad de Dios y con su poder. Llevamos la imagen de aquel que nos creó.
Por supuesto, para una sociedad tan impregnada de individualismo liberal como la que estamos viviendo, o los llamados progresistas, esta idea les resulta inaceptable. Pero lo cierto es que estas pretensiones de autonomía son una fantasía moderna. Esto está totalmente alejado de la realidad de nuestra relación con nuestro Creador. La revelación bíblica insiste en enfatizar nuestra dependencia de Dios como criaturas. Fíjese lo que dice Job 10, del 8 al 12. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Qué precioso, ¿verdad? Lo que registra el libro de Job. Recordamos allá también, ¿se acuerda cuando comienza el libro de Jeremías? Jeremías primero no quería servir como profeta. Pone esta excusa, ¿verdad? de que era muy joven. Algunos suponen que sería un pre-teenager, a lo mejor un jovencito de unos 8, 10, 11, 12 años, cuando el Señor lo llama. Y cuando rechaza la idea, fíjese lo que el Señor le dice en Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ninguno puede decir, ningún hombre, mujer, nacido, puede llegar a decir que no lleva la imagen de Dios y que no está de una manera u otra, por toda la eternidad, relacionado con Dios y dependiendo de Dios. Vamos a decir también que qué significa haber sido creados a la imagen de Dios, qué significa crecer, nacer en esta tierra. Implica la igualdad de todos los seres humanos. Todos somos iguales porque llevamos la misma imagen de Dios. El hombre, la mujer, el adulto, los niños, los poderosos, los débiles, los discapacitados, los sanos, los enfermos, los llamados en Cristo, los no llamados en Cristo. Acuérdense que no estamos hablando de salvación, no, estamos hablando cuál es la dignidad de la vida humana. Todos tenemos dignidad delante de Dios como humanos por haber nacido de parte de Dios. Como decía Job, tú me diste hasta la misericordia, entretejiste mi vida, ¿verdad? Y más adelante vamos a leer lo que el rey David dice en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Todos somos iguales delante de Dios porque Él nos creó. Por eso el valor de la vida humana. Otro punto que queremos compartir, que debemos tratar a todos los seres humanos con respeto. Algunos filósofos, lamentablemente modernos, tienen la tendencia a percibir al débil, al demente, al discapacitado, al que es diferente a lo mejor con alguna discapacidad física, tienden a considerarlo con cierto desprecio o tal vez inferior a cualquier hombre o mujer normal. Muchas veces hemos leído algunas declaraciones de filósofos modernos donde hablan de que prácticamente estas personas diferentes son no personas, no tienen autonomía, no cuentan para la sociedad. Su biología es diferente, su biología es de segunda clase. La corteza cerebral es disfuncional, no son iguales a nosotros. Qué triste que hombres y mujeres capacitados, con un desarrollo mental en cuanto al estudio académico, lleguen a esta conclusión. Nosotros consideramos que el auténtico amor cristiano debe manifestarse hacia todos, principalmente hacia el que sufre, al discapacitado, al que es diferente, al que a lo mejor es débil, al demente, al que tal vez ni sabe cómo vive o por qué o para qué vive. Ese debe ser el enfoque de nuestro amor cristiano, a través de haber sido creados todos a la imagen de Dios. Si el Señor permitió esa discapacidad o esa diferencia en ese ser creado por Él,
Él sabe por qué y Él tiene su perfecta voluntad lo ha determinado así. El abuso, la manipulación o el maltrato de un ser humano es un desprecio a Dios. Y pudiéramos ir ahí a Proverbios 14, si usted me quiere acompañar a Proverbios 14, 31, dice la palabra de Dios, Proverbios 14, 31, dice la palabra de Dios, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y eso lo pudiéramos aplicar a toda persona diferente, todo aquella que muchos consideran que a lo mejor ni tienen ya valor para la sociedad, para Dios tienen valor. Si despreciamos a hombre, si despreciamos a mujer, estamos despreciando a Dios. Otro punto que vamos a compartir, no dejemos de sentir asombro ante el misterio que supone cada ser humano creado. El mismo asombro que un padre y una madre sienten en el momento que nace su hijo o su hija. Nos tememos que la pérdida del sentimiento de asombro es especialmente frecuente entre los profesionales de la salud y quienes cuidan personas. Lamentablemente, ¿cuántas veces vemos abusos o maltrato de personas que por su preparación tendrían que ser los primeros en cuidar, en amar, en atender a aquellos que no lo pueden hacer por su propia cuenta? Muchas veces vemos que este tipo de trabajo se hace de una manera mecánica. Hay cinismo, hay rutina, hay veces que hasta se toma como con humor el trabajar con este tipo de personas. El modo de pensar cristiano demanda que mantengamos un sentimiento de asombro ante cada ser humano. Otro punto que queremos compartir antes de dejar esta primera parte y seguirla el próximo programa, si el Señor lo permite. Es importante proteger toda vida humana porque es santa al llevar la imagen de Dios en ella. En especial a los débiles, a los que son más vulnerables a la manipulación, el abuso, como los niños, los enfermos, los discapacitados, los ancianos o los que todavía no han nacido. Y últimamente el Señor ha puesto en mí, este último año, orar mucho por los niños en todo el mundo. Se ven cosas tan tristes con todo esto. La migración es mundial. No solamente estamos viendo migración de un país a otro en cuanto a Latinoamérica, lo estamos viendo en Europa, en Asia, en África. ¿Quiénes son los primeros que pagan? Son los niños. En cuanto al tráfico de niños, en cuanto al abuso de niños. Por favor, hermano, hermana, oremos por esta situación. Oremos que el Señor tome control de cada niño, de cada ser vulnerable a la manipulación y al abuso. En nuestra oración diaria, ojalá que usted y yo, también como nosotros, podamos poner en oración, que el Señor tome control, que tenga misericordia, principalmente en este tiempo tan difícil a nivel mundial para los niños y para aquellos que son vulnerables, los enfermos, los discapacitados. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Cuántas veces vemos abuso de ancianos? La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar leyendo o compartiendo en cuanto específicamente a la falta del respeto a la vida humana en el feto, en el niño o la niña que todavía no ha nacido. Para irnos, ya para terminar, vamos a irnos con el Salmo 139, del 13 al 16. Y dice el rey David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,
sin faltar una de ellas, dice el salmista, el rey David. Aquí vamos a dar punto final, hermanos, a este tiempo de la Biblia hoy. Hemos compartido el primer bloque, participación en la iglesia. Segundo bloque, cómo puedo evaluar mi crecimiento espiritual, cómo puedo manejar mi vida cristiana. Hemos visto 2 Corintios 13:11. Y hemos visto este último bloque relacionado con el respeto. Como cristianos debemos respetar, debemos valorar, debemos motivar a que otros respeten la vida humana, porque cada vida humana en este planeta de alguna manera representa la gloria y el poder de Dios. El solo hecho de haber sido creada esa persona significa que Dios, nuestro Dios, estuvo involucrado en ese nacimiento. Vamos a, antes de despedirnos, como lo hacemos casi siempre, hemos tratado temas difíciles. El Señor nos está dando la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar por aquellos que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Si tú, amigo o amiga, has escuchado este programa radial, si has escuchado estos temas, o tal vez hace varios programas que estás escuchando, si de alguna manera hay un tiempo que el Señor te ha mostrado, donde el Espíritu Santo te ha mostrado, te ha hablado a tu corazón y te ha hecho saber de que necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador. Este es el tiempo para que puedas hacerlo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. A eso vino Cristo, no para establecer una religión, no para establecer dogmas de hombres. Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día por tus pecados y por los míos. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si el Señor ha tocado tu corazón, si la palabra te está motivando a recibir a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, ¿por qué no hacerlo en este momento? La vida eterna y el perdón de pecados te son garantizados en Cristo, no por lo que tú hiciste, hagas o harás. Te son garantizados por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y porque la tumba está vacía. Si quisieras hacer esa oración de fe, te motivo a repetir conmigo esta simple oración. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Padre, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, en este momento, que entres en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú naciste de la Virgen María. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Yo creo que tú resucitaste al tercer día y estás sentado ahora a la diestra del Padre. Yo te recibo, Señor, en este momento como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por el sello también de tu Espíritu Santo en este instante. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, rápido, busca una Biblia, la palabra de Dios, busca una iglesia local, cristiana, evangélica, donde recibas el Evangelio de Cristo de una manera compartido con gracia, no con obras, no con golpes, ¿verdad?, emocionales o espirituales. Y rodéate de una familia de la fe que te ayude a crecer en este lindo, precioso, único caminar cristiano que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos comenzado. Ahora es tu tiempo, ya eres hijo, hija de Dios, como declara Juan 1:12, bienvenido a la familia de Dios. Nos encontramos, hermanos, hermanas, en nuestro próximo programa, si el Señor lo permite. Bendiciones, que Cristo los acompañe.
Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558.